Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es para mí un placer volverles a saludar. Este es el hermano Pastor Remigio Aguirre. Dios bendiga a cada uno de ustedes y también sus familias. Una vez más, como hemos estado teniendo estos últimos domingos, nos hemos quedado en casa en todo este mes de julio y sabemos que la pandemia es la razón principal por cual nos hemos decidido quedar en casa y no nos estamos reuniendo en otra iglesia para protegernos primeramente y estamos confiando en Dios que en estos días que estamos nosotros que estamos separados y estamos en casa, que Dios nos está guardando, Él nos está cuidando y ayudando a cada momento, y es mi oración que podamos nosotros continuar adelante, firmes, con nuestro corazón siempre confiando en Dios, y siempre en todo nosotros sabiendo que Dios está con nosotros, y dice la palabra de Dios: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en esta mañana quiero recordarles, hermanos, a que nosotros sigamos orando, que Dios él reprenda esta enfermedad de coronavirus, y que sea un tiempo en el cual nosotros podamos estar nosotros fortalecidos en nuestra fe, y como cristianos y miembros de nuestra iglesia mantener esa esperanza viva de que Dios Él nos va a ayudar a poder salir de estos tiempos difíciles en nuestras vidas, que sabemos que son tiempos de prueba, tiempos de luchas, pero Dios Él ha prometido estar con nosotros, y Él es nuestra protección, y Él nos va a estar ayudando en todo lo que nosotros tengamos que estar haciendo. Y es mi oración que nosotros podamos estar congregándonos pronto. No sabemos si podemos hacerlo ahora en el mes de agosto. Hemos estado nosotros oyendo el noticiero en cómo siguen todavía surgiendo los casos de coronavirus, pero estaremos informándoles, hermanos, para ver si podemos nosotros reunirnos y a cuándo es el tiempo más apropiado para nosotros poderlo hacer. En esta mañana, hermanos, vamos a estar teniendo el tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Aunque es un mensaje grabado, yo sé que el Espíritu Santo de Dios habla a cada uno de tus corazones, y yo les pido tus oraciones por mí, y yo estoy orando también por ustedes, que en esta mañana podamos nosotros abrir nuestros corazones a la palabra de Dios, y la palabra de Dios sea de gran bendición a nuestras vidas. Vamos a leer un versículo en la palabra de Dios que es bastante conocido, y es el versículo de Juan 14:6. El versículo de Juan 14:6 nos dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo leo una vez más. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Padre Dios, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gracias por nuestra vida y nuestra salud. Gracias, Señor, porque tú nos estás ayudando, Señor, a estar nosotros continuando adelante. Gracias por cada familia, cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, en sus hogares, y no hemos podido estar en nuestra iglesia. Sabemos, Señor, que aunque estamos nosotros ausentes de la iglesia, en el cual no estamos en persona reuniéndonos, Señor, aún en este tiempo, Señor, nosotros podemos buscar de ti. Podemos nosotros adorarte, podemos orar a ti, y podemos escuchar tu santa palabra, Señor. En estos momentos, Señor, te pido, Señor, que seas conmigo, que yo únicamente sea tu siervo, que yo comparta, Señor, las palabras que tú has puesto en mi corazón. Señor, que tú toques cada uno de nuestros corazones, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Que en esta mañana, Señor Padre,
tú hables, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que en esta mañana, Señor, tú reprendas al enemigo, el diablo, que no tenga parte ni suerte en nada en cuanto a la exposición, la presentación y el mensaje, Señor, de tu santa palabra. Úngeme a mí con tu Santo Espíritu, que yo únicamente, Señor, sea tu siervo, Señor, en esta mañana, Señor. Que en esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, pueda salir, Señor, y pueda llegar a nuestros corazones y cumplir el propósito por cual tú la envías a nuestras vidas. Ponemos cada necesidad que hay, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en tus benditas manos, Señor. Que tú obres, Señor, conforme, Señor, a tu santa voluntad, y que tú suplas cada necesidad conforme a tu riqueza sin gloria en Cristo Jesús. Oramos por los enfermos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno de los hermanos y las hermanas, Señor, Padre, de aquellas peticiones, Señor, Padre, que tenemos delante de ti, Señor, Padre, que tú, Señor, Padre, puedas ser, Señor, el que obre, Señor, Padre, en nuestras vidas, Señor, y que tú, Señor, Padre, puedas sanar toda enfermedad en el nombre glorioso de Cristo. Señor, que tu palabra, Señor, nos dice que por las llagas de Cristo somos nosotros curados, Señor. Y Padre, oramos en esta mañana, Señor, que seas con todos aquellos, Señor, que están enfermos con el coronavirus en los hospitales, Señor, que aún no están en casa, Señor. Padre, que tú extiendas tu mano desde el cielo y tú des sanidad, Señor, en los cuerpos, Señor, que están enfermos, contagiados con el coronavirus. Y, Señor, que, Señor, tú ayudes a los doctores, Señor, a los enfermeros, aquellos que andan, Señor, Señor, ayudando, Señor, Señor, que son trabajadores de salud, Señor. Bendíceles, Señor, en todo su esfuerzo de salvar y rescatar vidas, Señor. Padre, oramos, Señor, que en este momento, Señor, Padre, tú estés, Señor, Padre, con nosotros y tú nos guíes, Señor, en estos momentos, en este tiempo del mensaje de tu santa palabra. Bendice nuestra iglesia, Señor. Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor. No nos vemos, Señor, pero oramos uno por el otro, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, Padre, a perseverar en nuestra fe y que podamos pronto, Señor. Si es el primer domingo de agosto, que lo podamos hacer. Padre, ayúdanos a poder congregarnos. Y si no, Señor, que podamos nosotros hacerlo cuando es un tiempo, Señor, Padre, que es favorable y es un tiempo bueno, Señor, en el cual, Señor, podamos nosotros regresar a nuestra iglesia, Señor. En todo, Señor, guíanos y ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos esté guiando a cada momento, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, lo que has hecho en nuestra vida y todo lo que nos has dado, Señor. Bendícenos, Señor, y guíanos. Y todo esto, Señor, oramos y damos gracias en el perdón de faltas y muchos pecados en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En su nombre oramos y damos gracias. Amén. Muchos de nosotros nos hemos sentido turbados durante este tiempo de la pandemia de coronavirus. Los discípulos del Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios, que la noche antes que el Señor Jesucristo, Él fuera a la cruz del Calvario, los discípulos, ellos estaban turbados. Ellos habían estado con el Señor Jesucristo por 3 años y ellos habían visto al Señor Jesucristo hacer grandes milagros. Y estos milagros nunca se habían visto en el mundo. Ellos habían visto al Señor Jesucristo calmar una tormenta en el mar de Galilea con una palabra. Ellos habían visto al Señor Jesucristo alimentar a 5,000 hombres. Y esto es también incluyendo además a las miles de mujeres y niños con una comida de un niño. Y ellos habían visto, como discípulos del Señor Jesucristo, habían visto al Señor Jesucristo sanar a miles de personas milagrosamente y completamente. Los había Él sanado con decir palabras de sanidad a estas personas o tocarlos. Ellos aún habían visto al Señor Jesucristo levantar de los muertos y resucitarlos a los muertos. Y nos dice la palabra de Dios del Evangelio de Mateo 16, del 15 al 16, que el Señor Jesús llegó a un tiempo
donde él personalmente le pregunta a sus discípulos. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se regocijó por esta revelación que Dios su Padre, el Padre Celestial, le había dado a Pedro como su discípulo. Y Jesús, él con denuedo declaró que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Y en esta conversación nos dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, versículo 21, continuando, que nos dice la palabra de Dios que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, sufrir mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos, ellos estaban turbados desde ese día, y ellos continuaron turbados, y esa turbación aumentó en ellos mientras que se acercaba el tiempo en que el Señor Jesucristo iría a la cruz del Calvario para sufrir y morir por los pecados de todo el mundo. En Juan capítulo 14, los discípulos, ellos estaban turbados porque a Jesucristo, su maestro, Jesucristo, la persona que era más importante para ellos en sus vidas, sería quitado de entre ellos. Sería removido de ellos. Pero Jesús, conociendo el corazón de sus discípulos, nos dice Juan 14:1, que Jesús les habló a sus discípulos y él les dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creer también en mí. Y cuando uno continúa leyendo allí en Juan 14, uno llega a este hermoso versículo, este gran versículo de Juan 14:6, en el cual el Señor Jesucristo, él nos habla y nos dice estas palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta mañana yo quisiera que viéramos 3 razones grandes que el Señor Jesucristo nos da para que nosotros creamos en Él. Se las dio a sus discípulos y también son para nosotros. En Mateo 24:35 el Señor Jesucristo nos da esta promesa de sus palabras. Nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Miremos en esta mañana 3 razones grandes para creer en Jesucristo. Y la primera razón que Jesús nos da para que creamos en Él es porque Jesús es el único camino a Dios sin excepción. Jesús es el único camino a Dios sin excepción. En Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino. En estas palabras que Jesús dice, en el cual dice yo soy el camino, podemos nosotros ver un retrato de un camino o una ruta de una jornada, un viaje que lleva al cielo. Y Jesús, él está diciéndonos que no hay otro camino que lleve al cielo. Únicamente Él, únicamente Jesús es el único camino de Dios que lleva al cielo. En Juan 14:6, ahí cuando termina este versículo, el Señor Jesús habla y Él dice: nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro más después hizo un eco a esta gran verdad que Jesús dice en Juan 14:6, en el cual Jesús dice que Él es el camino, y dice a Hechos 4:12 que el apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino de Dios al cielo. Aunque hay mucha gente que cree que hay otros caminos que llevan al cielo. Los budistas dicen que el budismo enseña acerca del nirvana. El nirvana significa que una persona puede trascender o ir a un lugar donde no hay más dolor y no hay más sufrimiento, y esto ya no existe.
Pareciera que es algo así como el cielo. Y la manera de uno alcanzar este nirvana es por medio de un camino. Ir por un camino de 8 componentes o unidades que llevan a un lugar de alumbramiento. Un lugar lleno de luz. Y cuando la persona llega a ese lugar donde hay solamente luz, lugar de alumbramiento, entonces allí ya no hay nada de dolor ni sufrimiento. Los hinduistas, ellos enseñan también acerca del nirvana, que es un camino diferente. Es un camino en el cual es el camino de la reencarnación. La nirvana para el hindú es uno como persona reunirse con una fuerza impregnante o empapadora del universo que lo lleva a tener una reencarnación. Ellos creen que como uno vive en esta vida, esto va a determinar qué clase de ser o qué clase de animal uno va a ser en la siguiente vida. Ellos creen que el alma del hombre puede renacer o puede reencarnarse en el futuro como en una vaca, en una serpiente, o un insecto o cualquier otro animal. Pero nos dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, nos dice la palabra de Dios que Dios ha ordenado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los musulmanes, ellos dicen que en el Islam el cielo es el paraíso, donde hay vino, donde hay mujeres y donde hay canciones. Y la manera de alcanzar este cielo o paraíso, irónicamente, es absteniéndose o no teniendo estas cosas en este mundo, como el vino y las mujeres y las canciones. Todo eso es algo que uno deja de abstenerse, o uno eso no lo tiene, y ellos dicen esto es el paraíso que uno va a estar recibiendo cuando uno esté en el paraíso. Te vas a tener ahora sí lo que no tuviste aquí en el mundo: el vino y las mujeres y las canciones. El musulmán también enseña acerca de 5 pilares del Islam que son necesarios a uno seguir ese camino para llegar a este paraíso o el cielo. Los judíos también enseñan que el judaísmo niega a Jesucristo como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. El judaísmo niega que Jesucristo es el ungido de Dios. El judaísmo sostiene que la vida eterna para llegar al cielo se obtiene únicamente por medio de cumplir los mandamientos y las leyes de Dios. Pero ninguna persona, nadie ha podido cumplir los mandamientos de Dios. Nadie. La palabra de Dios nos enseña únicamente Jesucristo pudo cumplir los mandamientos de Dios. Pero cuando vemos todos estos diferentes caminos que hay, entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Porque si nosotros no tenemos ningún camino claro y ningún camino seguro para ir al cielo, si no tenemos este camino que necesitamos para ir al cielo, entonces nosotros, la verdad es que nosotros estamos perdidos, sin esperanza. Pero Jesús nos dice que Él es el único camino de Dios para ir al cielo. Jesús es el camino de Dios para ir al cielo. Jesús no es un principio. Jesús no es una práctica. Jesús no es un precepto. Jesús no es una filosofía. Jesús no es un pensamiento. Jesús no es una fantasía humana. Jesús es una persona. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el camino de Dios para ir al cielo. Como personas nosotros podemos tratar de ser las mejores personas que podamos ser por medio de guardar la gran regla de oro, o por medio de cumplir todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos.
especialmente podemos ir a la iglesia, podemos estudiar nuestras Biblias, podemos estar orando a Dios y podemos dar nuestro dinero a obras de caridad, y todo eso sería grandioso. Pero aún con todo eso, juntándolo, no podríamos ni siquiera poner un ladrillo o una piedra en ese camino que nos lleva a nosotros al cielo. Jesús es el único camino que nos lleva al cielo. Y si nosotros vamos en otro camino que no es Jesús, estamos en un camino equivocado. Vamos nosotros en la dirección equivocada en nuestras vidas. Jesús es el único camino al cielo, el único camino de Dios para nuestras vidas. Hay mucha gente que están equivocados en su vida, pensando que ellos van en el camino que los está llevando al cielo. Son como este hombre que dijo en una ocasión que según él, para ir al cielo era como ir a la ciudad de Boston, aquí en los Estados Unidos. Y él dijo, todos los caminos, dice, hay muchos caminos, dice, que llevan a la ciudad de Boston, dice. Y yo puedo tomar cualquier camino que me lleve a mí, a Boston, dice. Y así también es para ir al cielo. Yo puedo llevar cualquier camino que yo quiera. Y va a terminar en que yo voy a llegar al cielo. Pero un cristiano sabio, una ocasión escuchándole hablar, le dijo, no, señor, el ir al cielo es algo muy parecido como volar en un avión al aeropuerto de Boston. El piloto que va conduciendo ese avión tiene que aterrizar en la pista correcta y tiene que ir en la velocidad correcta, tiene que hacerlo en el tiempo correcto y tiene que hacerlo en el ángulo correcto. Esta es la única manera para que ese avión llegue al aeropuerto allí de Boston. Y así también la única manera para ir al cielo, el único camino para ir al cielo es Jesucristo. Jesucristo es el único camino de Dios para ir al cielo. Hay una historia de una familia que se movieron ellos a una vecindad nueva y pronto los abuelos vinieron a visitar, y una tarde el abuelo llevó a su nietecita a caminar en la nueva vecindad. Y los dos caminaron como unos 15 minutos. Entonces el abuelo le pregunta a la nietecita, ¿sabes tú qué tan lejos estamos de la casa? Y la nietecita le responde al abuelo, yo no sé. Y entonces el abuelo le pregunta a la nietecita, ¿sabes tú cuál es el camino que debemos de tomar para regresar a la casa? Y la nieta le responde al abuelo, yo no sé. Y entonces el abuelo, con una sonrisa en su cara, le dice a la nietecita, le dice, para mí que tú estás perdida. Pero la nietecita, con una sonrisa en la cara de ella le dice al abuelo, yo no estoy perdida, porque yo estoy contigo. Esta niña, ella como nietecita, confiaba en su abuelo lo suficiente para saber que su abuelo era el camino para llegar de regreso a la casa. Y así es como nosotros debemos de estar confiando únicamente en Jesucristo, que Jesucristo es el camino de Dios para nosotros llegar al cielo. Jesucristo nos ama tanto que Él murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, y como nuestro Salvador resucitado, porque Jesucristo no está muerto, Él nos dice que podemos confiar en Él hoy y mañana y para siempre. Y podemos confiar en Él porque Él es el camino que nos lleva directamente al cielo. Él es el camino de Dios para nuestras vidas, y podemos nosotros siempre creer en Jesucristo, porque Jesucristo es el camino el camino de Dios que nos lleva al cielo sin excepción. Y la segunda razón por qué tenemos que creer en Jesucristo es porque Jesús es la única verdad de Dios sin error. Jesús es la única verdad
de Dios sin error. En Juan 14:6 Jesús dice, yo soy la verdad. Jesús en Juan 14:1-3, Jesús confortó a sus discípulos cuando ellos estaban turbados y Él les habló de la gran verdad de Dios su Padre como seguidores, y también a nosotros Él nos habla acerca del futuro que tenemos con Él en el cielo, en el cual Jesucristo en Juan 14:1-3 Él dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Unas horas después que Jesús dijo estas palabras a sus discípulos para confortarlos como sus seguidores, Jesús nos dice la palabra de Dios en Juan 18, del 37-38, que Jesús estaba ante Pilato, quien lo estaba interrogando en el juicio. Y nos dice la palabra de Dios, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hay mucha gente que son como Pilato hoy día, que preguntan, ¿qué es la verdad? Nos dice Jesucristo que Él es la verdad. Jesucristo es la única fuente de verdad, de la verdad de Dios para nuestras vidas. En este mundo, el mundo ignora y niega y contradice la verdad de Dios en Cristo Jesús. El mundo dice, la verdad es que cada humano, sea como sea cada humano, moralmente, humanamente, a cada humano es básicamente bueno. Pero nos dice Romanos 3:10 la palabra de Dios, no hay ni un justo, no hay nadie bueno, ni aún uno. El mundo dice, la verdad es que no hay a tal cosa como vida después de la muerte, que no hay tal cosa después de la muerte. Ya cuando uno se muere, ya todo se terminó. Eso no nos dice la palabra de Dios, nos dice la palabra de Dios la verdad. En Hebreos 9:27, Dios ha ordenado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, donde vamos a estar delante de Dios para dar cuentas a Dios, especialmente si Cristo era nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, o no era. Si éramos salvos o estábamos nosotros completamente perdidos sin Cristo en nuestras vidas. El mundo dice que no hay infierno, que no hay necesidad de venir a Jesucristo para que Él nos salve de nuestros pecados, pero Jesucristo nos dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temer más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuántos hay que en verdad piensan que no hay infierno, que no hay tal necesidad de que Cristo nos salve? ¿Y cuántos hay que están perdidos en sus pecados todavía y están sin Cristo en sus vidas? Y van a estar terminando. La verdad es que van a ir directamente al infierno. El mundo dice, el cielo no es un lugar real, no es un lugar verdadero, pero nos dice la palabra de Dios en Revelaciones 21, del 1-3, el apóstol Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El mundo dice que todas las religiones llevan a Dios, pero Jesús dice que Él es el único que nos lleva a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es la gran verdad. Si vamos a ir al cielo y vamos a estar nosotros en el cielo un día con Jesucristo, es únicamente Jesucristo quien nos lleva al cielo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo dice, yo soy la verdad.
Tristemente vivimos en un mundo en el cual la sociedad es postmoderna, en el cual pareciera que muchos ya no creen en la absoluta verdad. Muchos cristianos que hemos estado en la iglesia todas nuestras vidas, quizás ni cuenta nos hemos dado de esto. Y muchos realmente están pensando en cómo sería esto. Antes era para muchos, aún como cristianos y aún muchos que no estaban en la iglesia, que si Jesús decía algo en la palabra de Dios, entonces como cristianos y personas, todos lo creíamos. Si estaba en la palabra de Dios, entonces lo creíamos porque era la verdad de Dios. Desafortunadamente hay muchos en nuestra sociedad moderna que ahora consideran que la verdad es algo relevante para cada persona individual. Hoy si le decimos a una persona que Jesucristo murió por sus pecados en la cruz, nos podrían responder y podrían decirnos a nosotros, eso será verdad para ti, pero para mí no es verdad. En un estudio que se hizo aquí en los Estados Unidos en el año 1991, solamente el 28% de las personas dijeron que ellos fuertemente creían en la verdad absoluta de Dios y de Cristo Jesús. Y muchas personas realmente lo que están haciendo es que están poniendo su fe en sus propias opiniones, sus propios deseos y sus propias ideas. Y ellos dicen, esa es la verdad para mí. Y ellos están escogiendo eso, la verdad, según ellos, de sus propias opiniones, deseos, ideas, en lugar de escoger la verdad sólida de Dios, que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Jesucristo nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Juan 8:32, una mujer llamada Sheila, una ocasión dijo, yo creo en Dios, pero no me recuerdo cuándo fue la última vez que fui a la iglesia. ¿Cuántos hay que así creen en Dios, pero nunca los miras en la iglesia? Ella decía, yo tengo mi fe y mi fe me va a llevar muy lejos en mi vida. Y después ella se carcajea y se ríe, dice, la verdad es que mi fe no es una fe en Dios, no es una creencia en Dios, es una fe que se llama sheileísmo, que lleva el nombre de ella. Y ella dice, yo nomás confío en mi propia voz, en lo que yo digo. Esto es la verdad para esta mujer, que la verdad es que ella tiene una fe en ella misma, y ella, su verdad se la está llevando en una dirección equivocada. Esa es la verdad de la palabra de Dios. La verdad es que al final su sheileísmo se va a estar terminando en un lugar donde ella no quiere ir, pero es un lugar de tormento, el mismo infierno. Esto es algo trágico, pero no es algo nuevo. La mayoría de las personas que están en el infierno son personas que siguieron sus propias verdades, hasta la misma muerte, en lugar de seguir la verdad de Jesucristo en sus vidas. El último versículo del libro de Jueces en el Antiguo Testamento nos dice, Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Muchas personas en estos últimos días están viviendo según las verdades de ellos, lo que ellos piensan que es la verdad de ellos, pero al final cuando ya terminen con sus vidas, se van a dar cuenta que estaban viviendo bajo las mentiras del diablo, el engañador. Que se van a dar cuenta que fueron engañados por el diablo para que nunca conocieran la verdad de Dios en Cristo Jesús. Únicamente Jesucristo honestamente es el único que nos puede decir, yo soy la verdad de Dios. Si creemos en Jesucristo, Él es la verdad de Dios sin error en nuestras vidas. Y la tercera razón para nosotros creer en Jesucristo es porque Jesús es la única vida de Dios sin fin. Jesús es la única vida de Dios sin fin.
Jesús dice, yo soy la vida. Jesús es la única vida abundante y eterna para nosotros. En Juan 10:10 Jesús dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. En Juan 3:16 Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, Él nos da su vida abundante y su vida eterna a todos los que verdaderamente confiamos en Él. Tenemos que entender que esta vida es una relación con Jesucristo en nuestras vidas. Es tener a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, porque Jesucristo es la vida de Dios para nosotros. En Juan 17:1-3, Jesucristo dice estas palabras, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tú, Hijo, te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne para que te dé vida, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por allá en los años de los 80, una mujer, ella era secretaria de una iglesia bautista en Luisiana por muchos años, y ella compartió una historia de su madre en la cual ella falleció. Su madre falleció y ella decía que su madre siempre había sido una cristiana bien devota a Dios por muchos años, y la salud de su madre había declinado y había empeorado por mucho tiempo, pero su madre siempre había tenido temor de morir. Y días antes que ella muriera, su madre tuvo un sueño mientras que ella estaba en el hospital, y ese sueño era que ella había ido al cielo, y allí ella estaba siendo parte de esa gran multitud que estaban ante el trono al trono blanco, gran trono blanco de Dios, y allí ella miró también a Jesucristo en su trono, y su mamá, su madre, ella estuvo allí entre toda esa gente que estaba delante de Dios, estaba temblando y pensando qué iba a pasar con ella. Pero cuando pasó ante el Señor Jesucristo la señaló a ella, le apuntó con su dedo, y el Señor Jesucristo amablemente le dice, tú eres mía, tú eres mía. Y después de ese sueño, su madre nunca volvió a tener miedo a la muerte, jamás otra vez. Su madre decía que ese era el gozo más grande que ella había tenido en su vida, que Jesús le hubiera dicho a ella, tú eres mía, tú eres mía. Esto es la vida eterna. ¿Cuántos sabemos que nosotros podemos ser budistas sin conocer al líder religioso Buda? Que podemos ser musulmanes sin conocer al profeta Muhammad. Podemos ser confucionistas sin conocer al filósofo Confucio. Pero no podemos ser cristianos sin conocer a Jesucristo en nuestras vidas. No podemos ser cristianos sin conocer a Jesucristo en nuestras vidas. Por allá en los años 1800, el pastor Philip Brooks, él una ocasión le preguntaron, ¿es necesario tener una experiencia personal con Jesucristo para que uno se convierta y uno sea un cristiano? Este gran predicador pausó y entonces respondió diciendo, una experiencia personal con Jesucristo y conocer a Jesucristo en nuestras vidas es cristiandad. Eso es la cristiandad. Por eso Jesucristo nos dice a nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.